Y justamente desde el Congreso de la República todos los partidos políticos se oponen a que la canasta familiar sea gravada con el IVA. Algunos han pedido incluso que sea retirado el proyecto de ley de financiamiento presentado por el gobierno de Iván Duque. La bancada de Cambio Radical se reunió muy temprano con el ministro de Hacienda. Ahí el partido le dejó claro al gobierno que no se puede afectar a la clase media y menos favorecida del país, pero la respuesta de Carrasquilla fue clara. La realidad es que no existe plan B. Creo que el gobierno quiere poner a los congresistas entre la espada y la pared. Nos quieren decir que si no se aprueba el IVA en la canasta familiar, pues se va a desfinanciar los subsidios de energía y gas para estratos 1, 2 y 3, no van a existir los 2.1 billones de pesos para la implementación de los acuerdos de paz, no va a haber recursos adicionales para la alimentación escolar. Es un escenario catastrófico, apocalíptico que nos está presentando el gobierno nacional. Todos los sectores de izquierda y la bancada alternativa ya están convocando un paro nacional y exigieron que sea retirada la reforma tributaria. Como diría Colbert, un ministro de Hacienda de Luis XIV, las reformas tributarias son el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. El Centro Democrático se mostró confiado en que el gobierno de Duque logre conseguir alguna alternativa en medio del debate. Hoy fue radicado el proyecto que buscaría una prima adicional para la canasta familiar. Que los trabajadores colombianos que devenguen hasta 3 salarios mínimos tengan una prima adicional a la que ya está consagrada en la ley, tengan una prima adicional de medio salario mínimo al año. 13 disidentes del partido de la U se anticiparon y presentaron su propuesta, pero este anuncio obligó al resto de la bancada que hace parte de la coalición del gobierno a retirar su apoyo a la reforma tributaria. Sumar a los ingresos corrientes los excedentes por incremento del petróleo que oscilan entre 3 y 5 billones el primer año. Proponemos gravar dividendos de los ricos más ricos, recorte del gasto público real hasta por 2 billones de pesos, gravar tierras improductivas, continuar política pública de repatriación de capitales aún en paraísos fiscales, monetización de activos congelados en la SAE. Las bancadas del Senado y Cámara del Partido Conservador pidieron buscar alternativas. Esta bancada no va a apoyar que se grave con IVA productos esenciales de la canasta familiar, ni que se grave con IVA la venta de la vivienda usada en Colombia, ni mucho menos que se le aplique retención en la fuente a las pensiones de nuestros adultos mayores. Se esperaría que el próximo martes ya estén listos los cerca de 30 ponentes para conformar las 4 comisiones que recibirán las proposiciones y articulados y darle paso a los arduos debates donde estarían convocados todos los sectores. Pues ahí tiene Mauricio, la ley de financiamiento y el IVA siguen siendo nuestro tema de cada día y creo que así va a seguir siendo por muchos días. Y mire, pues resulta interesante y uno podría decir que incluso hasta enriquecedor lo que está pasando. Que se reúna el Consejo Gremial con el gobierno, que hagan una mesa técnica, que se escuchen unos a otros, pero ¿hay tiempo para todo esto? Porque en teoría esta ley debería quedar debatida y aprobada antes del 16 de diciembre y eso, si usted se da cuenta, es ya. Y ante esa premura y ante todo lo que está pasando y tantas voces en contra, pues sí, la otra pregunta que hay que hacerse es si aquí hay un plan B. Paula, hasta el 16 de diciembre y si hay algunas sesiones extras, pues póngale usted 2 semanas más, 10 días más. Pero el gobierno ha dicho que no las iba a solicitar, pues pero yo creo que les va a tocar. En últimas le toca solicitarlas, pero vaya usted a ver qué congresistas se quedan después del 20 de diciembre o del 22 de diciembre, esos salen corriendo pues como si fuera jueves, porque los jueves se van para sus regiones, ustedes pasen por un aeropuerto de Bogotá un jueves y ya no hay ningún congresista que se quede aquí trabajando en absolutamente nada. Pero eso es harina de otro costal. Y no tanto, porque hay mucho gasto en ese frente y habría que reducir el gasto. Ojo a lo siguiente, venimos a una negociación que va a ser, como dice Paula, de cada día. Aquí todo el mundo dice, no hay que ponerle IVA a la canasta familiar, todo el mundo se montó de ese discurso, hay discusiones al respecto de si técnicamente tiene sentido o no, cada uno puede tener su propio punto de vista, pero aquí el que venga con una crítica que traiga una alternativa, porque están en etapa de negociación, no lo digo yo para que me la traigan a mí ni a ustedes, que la lleven a las sesiones de negociación, porque del Congreso tiene que salir una financiación del presupuesto del año entrante. Y ojo a lo siguiente, porque 14 billones de pesos no se consiguen fácilmente, ni siquiera con algunas de las propuestas que acabamos de oír de algunos de los congresistas. De los 14 billones de pesos que está buscando el gobierno, 11 billones corresponden a el IVA. Lo demás viene de subirle el impuesto de renta a las personas más ricas del país y de volver a poner el impuesto al patrimonio también a las personas más ricas del país. 11 billones.
Quien no traiga una propuesta para ver de dónde saca esos 11 billones, sencillamente está haciendo demagogia. Veamos algunas de las que han dicho. Gravar los dividendos es una propuesta que tiene sentido desde el punto de vista económico, pero que no llega a darle ni el 25% del faltante de esos 11 billones de pesos. Gravar la tierra, los impuestos sobre la tierra los ponen las administraciones y los legislativos, los consejos locales, no los pone, no son impuestos que sean del orden nacional, tampoco va por ese lado. Si ustedes terminan diciendo, no, es que entonces lo que hay que hacer es ponerle más impuestos de renta a la clase media, terminan clavando a la clase media, que es lo que no se quiere hacer con el IVA. Yo creo que esto va a terminar, después de tanta barajada, de tanta demagogia, y cuando estemos ya entrando a las novenas de aguinaldos, va a terminar con una reducción del gasto. Efectivamente, eso va a hacer que se reduzcan los 11 billones que se necesitan. No con reducción de la tarifa del IVA, ese famoso reducir del 19 al 18 y después al 17, eso no se va a dar y eso ya le terminará dando unos 5 billones al gobierno el no bajar esa tarifa de IVA, por lo tanto le va a quedar faltando entre 4, 5, 6 más o menos, pero si reduce el gasto entre 4 y 5. Y que de todos los productos que ha propuesto meter en el IVA de la canasta familiar, acuérdense que han propuesto meter 30% de los productos, se termine negociando uno por uno, este sí, este no, que las toallas higiénicas sí, que la no sé qué no, que la naranja, que el huevo, y eso va a terminar más o menos en la mitad de los productos. Yo creo que esa va a ser finalmente a lo que va a terminar llegando al Congreso para tener una reforma tributaria que nos financie durante 18 meses, que es lo que suele suceder con las reformas tributarias en Colombia, que nos lleve a una nueva reforma tributaria en año y medio y que termine dejando más o menos en tablas la situación. Los que dicen que defienden a la clase media y que defienden a las clases menos favorecidas y demás van a decir, nos ganamos un punto. Y el gobierno va a sacar parte de la financiación que buscaba, pero no la totalidad. De aquí al 16 de diciembre, harta tela para cortar.